Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En estos días ha sido de conocimiento público un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH como se la conoce, sobre Bolivia. Titula Cohesión Social, el desafío para la consolidación democrática en Bolivia. Analizaremos lo que dice este informe con el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, quien es titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, profesor de posgrado en varias universidades de Bolivia y además es el candidato a doctor en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Simón Bolívar. Estimado doctor José Antonio Rivera, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, querido Oscar. Yo soy el agradecido siento honrado por la invitación para estar en el programa de Frente con Oscar Ortiz. Doctor, ha salido este informe, el cual es muy amplio, comprende muchos temas. Primero me gustaría conocer cuál es su impresión general sobre el informe y sus conclusiones. Bueno, es un informe que refleja la situación de los derechos humanos en Bolivia y adicionalmente, como parte de ese reflejo, la situación de la institucionalidad democrática, como se refleja en el informe, que está muy debilitada, trastocada, y algo importante también refleja la situación de la crisis estructural en la que se encuentra el sistema judicial boliviano. Es un informe que, de todas maneras, tiene una importancia viniendo de la Comisión Interamericana, aunque debo decir que en algunos de los puntos, en el abordaje de algunos temas, refleja solamente la situación sobre la base de una parte de los actores. El propio informe señala que uno de los temas que llaman mucho la atención en Bolivia es la extrema polarización con dos bandos, que siendo así, sin embargo, la Comisión no ha tenido el suficiente cuidado en su visita en loco de poder escuchar ampliamente a ambas partes de ambos grupos hoy polarizados, para tener una visión mucho más objetiva sobre los derechos humanos. Y eso hace que respecto a algunos temas el informe refleje una cierta debilidad, porque en el informe se muestra como que estaría muy bien la situación y todos sabemos que no está del todo bien, simplemente como muestra lo referido a la defensa de los derechos humanos. Sobre la base de la versión recogida de uno de los actores, que es del oficialismo, el informe hace referencia a la institución de la Defensoría del Pueblo, el papel que ha jugado en los últimos años, y pareciera que ese papel es positivo, con limitaciones simplemente estructurales, cuando todos sabemos que desde casi el 2013, cuando concluye, eh, antes de que concluya ya Vilena, eh, viene una arremetida y una suerte de presión para la cooptación de la Defensoría del Pueblo por el Ejecutivo, de manera que cuando el 2017 ingresa como defensor del pueblo, un ciudadano que terminó renunciando al cargo y fue sustituido casi indefinidamente por una adjunta, superando los 90 días que debe tener duración el interinato, dejó de ser defensor del pueblo para convertirse en un defensor del Estado, un defensor del gobierno y un defensor del movimiento al socialismo, y jugó un papel poco afortunado, para decirlo menos, en los lamentables conflictos sociales y políticos de octubre y noviembre del 2019. Situación no reflejada objetivamente en el informe, para mostrar uno de los pasajes que son consecuencia de esto, que a mí me llamó mucho la atención, de que la comisión no haya sido suficientemente amplia para recoger las versiones de ambos lados y reflejar el informe esas dos visiones de la Bolivia, su institucionalidad democrática, la justicia y los derechos humanos en ese contexto.
Doctor, el informe, justamente es el título, habla de los desafíos para la consolidación democrática en Bolivia. Bueno, ¿y qué dice? ¿Qué opina usted sobre lo que ellos, la evaluación que ellos realizan con relación a la institucionalidad democrática del país? Bueno, gran parte del informe refleja lo que está aconteciendo, que en Bolivia, en los últimos 15, 18 años, se ha erosionado la independencia de los órganos de poder y por lo tanto se ha neutralizado este principio básico de un régimen democrático representativo, que es el principio de los pesos y contrapesos, eh, complementado por el sistema de los controles políticos horizontales, es decir, los controles interórganos y los controles verticales o intraórganos. Pues peligrosamente en Bolivia se ha concentrado el poder político en el órgano ejecutivo y más que el órgano ejecutivo en el caudillo, en el presidente del Estado, debilitando en extremo la independencia del órgano judicial y como lógica consecuencia de jueces y magistrados, debilitando en extremo la independencia del órgano electoral y también debilitando gradualmente la independencia del órgano legislativo, que hoy por hoy está en una situación muy crítica de falta de independencia. Y un régimen democrático que no esté sustentado sobre la base de la distribución de funciones, la independencia de los órganos y el principio o sistema de los pesos y contrapesos, peligrosamente puede transitar de la democracia hacia la autocracia. Y es esto lo que se refleja en el informe, fundamentalmente respecto a la afectación de la independencia del órgano electoral, cuyas raíces yo las encuentro en la propia Constitución, y esto lo anoté llamando la atención cuando todavía era proyecto la Constitución en un trabajo mío que me hicieron el honor de publicar como libro la Unión Europea y algunas fundaciones cuyo título es Hacia una nueva Constitución, luces y sombras del proyecto de reforma de la Constitución. Yo allá ya advertí de que la Constitución en la parte orgánica peligrosamente tiende a concentrar el ejercicio del poder político hacia el órgano ejecutivo, sienta bases para un debilitamiento de la independencia de los otros. Es llamativo, pues, que los vocales de los organismos electorales, siendo el árbitro electoral, que debe gozar de reforzar la independencia, son designados uno de los vocales por el Ejecutivo, por el presidente, 6 vocales del Nacional en la Asamblea Legislativa, pero por 2/3, cuando hay una suprema mayoría del gobierno, del partido gobernante, ahí se eliminó la independencia, se termina cooptando, y en los departamentales de 5, uno designa el presidente, 4 la Cámara, y en la práctica hemos visto cómo a partir de esa designación los vocales perdieron su competencia, si en algún momento intentaron ejercer, fueron víctimas de presión y terminaron renunciando en cadena, como señala el informe de la comisión. Lo propio aconteció con el judicial, que a partir de la modificación del sistema de selección y designación, cuyo fundamento fue que garantizarían la independencia, evitarían el cuoteo político, que otorgaría legitimación democrática, en la práctica lo que hicieron es evitar el coteo para hacer una cooptación total de los magistrados, magistradas de los máximos tribunales de justicia, del Consejo de la Judicatura, y a través de esas instancias que constitucionalmente deben designar jueces de instancia y jueces de apelación, y vocales de los tribunales departamentales, también afectaron gravemente la independencia judicial, cooptando, porque todos hemos constatado y seguimos constatando de cómo se realizaron designaciones con criterios de afinidad ideológica y política y no sobre la base de criterios de meritocracia, de idoneidad, de probidad de los candidatos. En parte esto es reflejado en el informe, y obviamente hay la formulación de recomendaciones al Estado que esperemos sean debidamente implementadas, cumplidas, porque hasta hoy
hemos presenciado cómo el gobierno no da cumplimiento a las recomendaciones, no dio cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes sobre los lamentables acontecimientos de octubre-noviembre de 2019. Una sola muestra es que no han modificado hasta hoy la tipificación del delito de terrorismo y utilizan para desplegar la persecución política. Y la otra desobediencia es respecto a las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, que también reflejó, entre otras cosas, la crisis del sistema judicial y que el sistema judicial carente de independencia es instrumentalizado para desplegar persecución política con fines, persecución judicial con fines políticos, que lo dice hoy el informe de la comisión, y la recomendación era hacer la transformación de la justicia, restaurar la independencia para evitar que se siga instrumentalizando la justicia para reprimir la libertad de expresión, la libertad de opinión. Entonces, esperemos hoy que el gobierno pueda implementar estas recomendaciones que formula la comisión en el informe. Doctor, y justamente sobre el tema de la justicia, usted que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, está muy activo siempre en todos los foros y espacios en los cuales se discute la necesaria reforma del sistema de justicia en Bolivia. ¿Cómo valora la sección que ocupa una parte importante del informe sobre la justicia y las recomendaciones que hace la CIDH? Muy importante, aunque otra vez incompleto el informe, pero en gran parte refleja lo que venimos repitiendo desde años atrás y que se los hicimos conocer en una reunión a la que fuimos convocados como parte de una fundación, y también se lo dejamos presente al relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Y es que esta crisis judicial, si bien venimos arrastrando desde décadas atrás, desde la recuperación de la democracia, restablecimiento de la democracia, pero en los últimos 15 años se agudizó esta crisis llegando a límites extremos, ya insoportables, y que esa crisis tiene diferentes causas, de las que la Comisión solamente recoge las causas económicas, financieras, la baja asignación presupuestaria y las causas políticas, que la recoge muy aleatoriamente. No hace referencia a las causas de orden institucional que requieren ser enfrentadas, no hace referencia a las causas de orden legislativo, porque hay pues graves problemas en el orden legislativo, deficiencias legislativas que contribuyen a esta crisis, por ejemplo, el tema de la falta de protección a la vida, la integridad física, a la propiedad privada, a través del crimen organizado, porque seguimos con un sistema penal retributivo y no restaurativo, y que eso requiere de urgentes modificaciones. Tenemos sistemas procesales altamente formalistas que contribuyen a la retardación de justicia y a que se emitan fallos aparentemente legales, pero absolutamente injustos, y por lo tanto es una causa que debe ser enfrentada. No se la menciona en el informe, tampoco se menciona las causas de orden académico, te vengo a decir convencionalmente, decir aquellas causas relacionadas con la formación del profesional abogado, la habilitación al ejercicio profesional y por lo tanto también la formación de los jueces, de los fiscales y de la policía, porque la policía que tiene como misión preservar el orden público, adicionalmente desempeña el papel de investigación forense, científica y mal, y necesitamos enfrentar ese problema con la formación de investigadores forenses, científicos altamente formados con niveles académicos de excelencia por la universidad. Bueno, no hace referencia, pero lo importante y lo rescatable es que la Comisión en informe identifica entre las causas, estas causas económicas, y describe muy bien los efectos de la crisis, entre ellos como efectos la instrumentalización del sistema judicial para la persecución judicial con fines políticos,
para aplacar la libertad de expresión y de opinión, refleja la retardación crónica de justicia, refleja la permanente violación del derecho de acceso a la justicia y protección judicial debido a la falta de provisión de servicios judiciales, que en el 40% de los municipios, la falta de provisión de un sistema judicial accesible para casi 2/3 de la población no puede acceder a estos servicios por los altos costos y la tremenda demora que tiene en la solución para conflictos de menor cuantía, refleja la falta de eficacia del sistema judicial para proteger la salud, la integridad física, psicológica, moral, sexual y la vida misma de las mujeres que aún siguen siendo víctimas, y que la violencia contra la mujer va creciendo y el sistema judicial casi ineficaz. Entonces hace una muy buena descripción de los efectos y sobre esa base termina formulando una recomendación que es muy importante y ojalá el gobierno lo entienda y lo implemente: la necesidad urgente de iniciar un proceso de transformación estructural del sistema judicial con participación ciudadana. Yo, en términos más operativos, supondría como que el presidente debe convocar urgentemente a un diálogo nacional con los actores involucrados en la justicia para tomar acuerdos básicos e iniciar un proceso de transformación estructural de la justicia para garantizar seguridad jurídica, consolidar el Estado constitucional de derecho, porque sin ello todos sabemos que la democracia está tremendamente debilitada, sabemos que no hay inversión privada, por lo tanto no hay generación de empleos, no hay crecimiento económico y estamos en una crisis económica ya no en las puertas, sino dentro de la casa. En ese orden, reitero, es muy interesante el informe porque le da un tratamiento mucho más extenso, más profundo a esta temática. El informe también en el área de justicia destaca algunos puntos que, bueno, se conocen en el país y usted también lo ha mencionado muchas veces, como el abuso de la detención preventiva o en materia de institucionalidad del sistema de justicia. El informe menciona, por ejemplo, la forma de la elección de los operadores de la justicia, no solo de los altos magistrados, de los jueces, los fiscales, y obviamente observa el altísimo grado de interinato que existe entre los mismos. Así es, uno de los temas importantes de la crisis judicial precisamente es la falta de implementación del sistema de carrera judicial, más bien su desmembramiento. En primer lugar, venimos predicando, y lo ha recogido el informe, la Constitución establece como una garantía para la independencia judicial el sistema de carrera judicial. Pero la ley 025 del órgano judicial la mutila cuando reduce ese sistema de carrera judicial solamente a jueces de instancia, excluyendo a los jueces de apelación, denominados vocales de tribunales departamentales, a quienes les fija un periodo de mandato de 4 años, con derecho a una nueva designación, punto. Cuando el sistema de carrera tiene que alcanzar a los jueces de instancia, jueces de apelación, a los magistrados, que si bien no será cerrado, pero cuando menos un 50% de los magistrados de los altos tribunales deberían llegar por el sistema de carrera judicial a través de la promoción vertical, y solamente abrir un 50% para juristas de destacada trayectoria del ámbito del ejercicio profesional. Sin embargo, eso se ha mutilado. Y por otro lado, no se ha terminado de implementar siquiera ese sistema para los jueces de instancia, ya que el sistema de ingreso no fue cumplido a cabalidad, se hicieron designaciones por criterios de afinidad política, con unas evaluaciones absolutamente inconsistentes, no se implementó la evaluación de desempeño, y lo más perverso es que a través de 2 leyes se declaró el carácter transitorio de los cargos judiciales en todo el órgano, y lamentablemente esa declaración fue bendecida con una declaración de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Y este tema ha sido destacado, y por lo tanto la recomendación es que se dé fin a la provisionalidad o transitoriedad de los jueces, se institucionalice, se debería institucionalizar y se implemente plenamente
el sistema de carrera judicial, porque sin eso no es posible lograr la independencia judicial. Obviamente, para reforzar la independencia judicial es de vital importancia el tema presupuestario económico, el tema de sistema de selección y designación de jueces y magistrados que deben realizarse en el marco de los estándares mínimos que fueron fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Comisión, por la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, de manera que la selección sustentada en la comprobación pública, transparente, objetiva del conjunto de idoneidades y no así de afinidades políticas. Entonces, esto resulta destacado e importante en el informe de la comisión. Doctor, le agradezco muchísimo por compartir su análisis, su comentario, que nos ilustra mucho sobre lo que significa, lo que contiene y lo que también recomienda al país este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Al contrario, Oscar, yo soy el agradecido. Pues ojalá habrá otra oportunidad de seguir profundizando esta temática que debemos enfrentar todos los bolivianos, la temática referida a la crisis judicial. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted.